por último, vamos a pasar a la ponencia de la doctora Marcela González Gros. Es catedrática de Universidad en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Politécnica de Madrid y presidenta de la Sociedad Española de Nutrición. Dirige el grupo de investigación I'm Fine, especializado en nutrición y ejercicio y estilos de vida saludable. Tiene numerosas publicaciones científicas y se preocupa principalmente por la influencia de la dieta y el ejercicio a lo largo del ciclo vital y nos va a presentar hoy la ponencia Efectos de la vitamina D en la mujer deportista. Cuando quieras, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por moderar esta sesión. Yo también quisiera agradecer a Álvaro, a Raúl y a todos los implicados en la red Namut por la invitación y sobre todo por la idea de crear la red Namut, ¿no? Ya sabemos que esas redes que convoca el Consejo Superior de Deportes cada año con poquito dinero, ¿no? Pero bueno, al final consiguen pues unirnos, ¿no? y traer, como es una de los donde se puede gastar el dinero es en organizar eventos como este, pues por lo tanto también el Consejo ahí pues está contribuyendo a que nos veamos, a que intercambiemos conocimiento y eso es bueno. Entonces también pues felicitaros por lo del el éxito de la red Namut y porque ya también es el segundo congreso que organizáis. Yo me siento especialmente contenta y permitirme esta licencia, porque yo siempre digo, cuando yo empecé me decían Nutriqué. ¿Nutriqué es lo que te dedicas tú? O sea que la palabra nutrición en España no se conocía, porque la nutrición, ya sabéis que en España se asociaba a la bromatología, ¿no? El área de conocimiento es nutrición y bromatología y la bromatología estudia la composición de los alimentos, pero no estudia el efecto fisiológico de los alimentos y de los nutrientes en el organismo. Por lo tanto, yo siempre estoy muy contenta de ver cómo hemos evolucionado y de la cantidad de personas jóvenes recogiendo el testigo y avanzando en el conocimiento científico en relación a nutrición y deporte, y eso, pues, lógicamente, por eso digo que pedirme la licencia un poco ya por los años, ¿no? Pero me llena de satisfacción. Y luego también, pues, estar en esta mesa con compañeros pues tan queridos por mí como por ejemplo la doctora Peinado. Bien, la vitamina D, también haciendo un pelín de recuerdo, ¿no? La vitamina D parece que sabemos todo de ella y a lo mejor no sabemos menos todos de lo que nos pensamos, ¿no? La vitamina D tiene dos formas, es un derivado del colesterol, como podéis ver en la molécula, y además tiene dos formas un poquito diferenciadas, que es la forma química que se encuentra en las plantas, que es el ergocarciferol o vitamina D2, y la forma química en la que se encuentran los alimentos de origen animal, que es el colecalciferol o vitamina D3, ¿de acuerdo? Entonces, tanto en plantas como en animales tenemos un precursor que son en los animales, como podéis ver ahí, el 7, no sé si se ve con esto, porque no se ve, porque en estas pantallas así no se suele ver. Nosotros en la piel tenemos el precursor, que es el 7 de hidrocolesterol, y las plantas también tienen un precursor, que es la ergosterina. En ambos casos, con los rayos ultravioleta B del sol, pues ya sintetizaríamos las formas que hemos dicho antes, la D3 y la D2, que no son en ningún caso la forma activa, como pasa con todas las vitaminas, pero que en principio tienen la misma acción vitamínica, ¿de acuerdo? O sea que luego ya veremos que hay algunos matices, pero en principio tanto si tomamos la vitamina D3 de plantas o de animales o la que sintetizamos nosotros en la piel, tienen la misma acción vitamínica. En ambos casos, ya una vez que hemos hecho la digestión, tienen que pasar por dos fases, que serían dos procesos de hidroxilación, una en el hígado y otro en el riñón, en la que ya se pasaría a la forma activa, que es el que se conoce como calcitriol o 1,25 de hidroxivitamina D, que esa es la que hace las funciones en el organismo. Hay un consenso internacional que
El metabolito que se mide es el del 25-hidroxi, vitamina D o calcidiol. Ese es el que hay un consenso internacional de medir y ahora veremos que también puede llegar a ser una limitación. Deciros también que la vitamina D, aunque la conocemos desde hace mucho tiempo, no se ha investigado tanto como otras vitaminas, porque la vitamina, y en el mundo del deporte menos. Nada más deciros que en mi tesis doctoral, que analicé todas las vitaminas, no iba la vitamina D. Es decir, porque la vitamina D no se relacionaba con el rendimiento deportivo y por lo tanto solo se relacionaba con el hueso. Ahora también veremos, y ha pasado un poco desapercibida y por lo tanto no hay buenos datos históricos tampoco como puede a lo mejor haber con otros nutrientes o con otros suplementos, aunque en general las vitaminas ya sabéis que son siempre las grandes olvidadas. ¿Por qué ahora estamos hablando de vitamina D? Porque las funciones clásicas que conocemos, sobre todo porque es necesaria para absorber de forma adecuada en el yeyuno y en el duodeno el calcio y el fósforo, y porque hace falta para que el calcio se asiente en el hueso. Cuando tenemos poca vitamina D y si tenemos calcio, ya sabemos que tenemos huesos blandos, que en niños se llama raquitismo y en adultos se llama osteopenia. Es decir, tenemos calcio, pero no suficiente vitamina D y da lugar a ese hueso blando. Y esta ha sido la función clásica conocida que hemos estudiado todos y por tanto se limitaba prácticamente a ello. En cambio, hace unos años, hace unos 15 años o así sobre todo, se descubrió que había receptores de vitamina D prácticamente en todos los órganos y tejidos del organismo. Y además le han puesto ese nombre, vitamina D receptor, así de fácil, ¿no? VDR y también en el músculo. Y claro, lógicamente, al ver que también había receptores de vitamina D en el músculo, pues es cuando todo el mundo de la fisiología del ejercicio y la nutrición deportiva sí han mirado hacia la vitamina D con mayor interés. Fijaros hasta qué punto esto ha sido controvertido, que hay un posicionamiento de la Asociación Pediátrica Británica de hace unos años que decía que esto era una tontería, que lo importante de la vitamina D era el hueso y en los niños el hueso y la absorción de calcio y fósforo y como diciendo que como que si estábamos empeñados en encontrar otras funciones de la vitamina D que no existen, o sea, hasta tal punto ha habido parte de la comunidad científica como renegando de las nuevas funciones de la vitamina D, que es algo, a mí me sorprendió ese posicionamiento bastante, ¿no? Diciendo, dejaros de rollos, más o menos llegaba a decir eso, voy a ver si me voy bien con el tiempo, y vamos a centrarnos en el hueso. Bien. ¿Y cuáles son esas nuevas funciones? Bueno, pues además de la que ya hemos dicho, ¿no? Sobre el metabolismo de calcio y fósforo y el hueso, pues se han encontrado receptores también en el músculo, pero también se ha encontrado una relación de la vitamina D con el sistema inmune, con la regulación pues del sistema angiotensina-renina, también en relación con la función cardiovascular y también con algunas diferenciación celular, procesos de crecimiento celular, etc. En relación a... También ha habido unos descubrimientos muy interesantes porque si volvemos a la diapositiva anterior donde yo os enseñaba que había dos hidroxilaciones, ¿no? En hígado y en riñón para llegar a la forma activa de la vitamina D, hasta hace unos años también se pensaba que solo había ese proceso, ¿de acuerdo? Y que solo se activaba la vitamina D en ese doble proceso. Pero se han visto también que hay algunas células que pueden expresar esa forma activa fuera del hígado y del proceso hígado-riñón, ¿de acuerdo? Que puede ser en los macrófagos, en algunas células incluso de la mama, de la próstata o del pulmón. Y entonces esa activación también es lo que está dificultando, y luego ahora iré sobre ello, quizás conocer exactamente bien el metabolismo de la vitamina D, incluso nuestro estado, si estamos bien o mal de vitamina D. Esto es la parte de las hidroxilaciones además ocurre en el citocromo P450 con unas relaciones enzimáticas que luego vamos a ver. Bien, entonces, como os decía, la vitamina D ha sido una vitamina relativamente olvidada hasta tal punto que cuando se publicaron las primeras ingestas recomendadas de los americanos, ¿no? Las famosas DRI, que conoceréis todos,
que sustituyeron a las antiguas ingestas recomendadas con un modelo completamente diferenciado y además intentando ver no solo cuánta cantidad de nutriente hay que tomar para evitar la deficiencia, sino también para ver si había unas funciones adicionales de los nutrientes. Para las primeras DRI de la vitamina D se publicaron en el 97. Y en el 97 un mensaje claro fue: no tenemos suficientes datos para poder formular una ingesta recomendada de vitamina D. Y por eso hicieron una adequate intake. Ya sabéis que la adequate intake es una estimación. No pudieron hacer una RDA. En aquel momento la ingesta adecuada era de 5 microgramos, la recomendación, y la UL, la ingesta máxima, de 50. Y como hubo esa llamada en el 97 a la comunidad científica, hay que estudiar y analizar y hacer estudios de vitamina D, pues se avanzó bastante y ya las siguientes ingestas recomendadas, que siguen vigentes y se formularon ya en el 2010 y luego siguen en el 2020, EFSA las tiene recogidas en el 2016. Fijaros que han pasado ya una ingesta RDA, ¿de acuerdo?, de 15. Es decir, cuando se ha investigado la vitamina D, se han triplicado las ingestas recomendadas para la población, ¿no? En el adulto, y ahí tenéis por hombres y mujeres, pero en la mujer adulta, igual que en el hombre adulto, pues serían 15 microgramos al día y la UL de 100 microgramos al día, o en unidades internacionales 600 y 4000. Y además hay bastante consenso, porque no hay siempre consenso entre los americanos o los europeos, pero para la vitamina D sí lo hay. Por lo tanto, en cuanto se pusieron a analizar, triplicamos las ingestas recomendadas. Por lo tanto, como os digo, aquí tenemos que tomar siempre los datos con un poco con pinza. ¿Y cómo está la ingesta de la vitamina D? Esto también es bastante parecido, tanto en deportistas como no deportistas. Este es un estudio publicado el año pasado, en el que hay hombres y mujeres. Ya veis que hay de distintos, son de atletas máster, con una edad media de 59 años, porque claro, cuando hablamos de mujer deportista, hombre deportista, no solo hablamos de alto rendimiento y gente joven, sino que hoy en día hay muchos tipos de deportistas, y hicieron un único recuerdo de 24 horas, que ya sabemos que no es un método para establecer un diagnóstico claro, pero nos sirve. Y aquí lo que observaron, si vemos la vitamina D, tanto en atletas femeninas de resistencia como de fuerza, vemos unas ingestas medias bastante por debajo de lo recomendado. Es que me tengo que quitar las gafas, 136 unidades internacionales de media y 289 frente a los 600 unidades internacionales recomendadas. Por lo tanto, muy por debajo de lo recomendado, como suele pasar en casi todos los estudios. Da igual que sean niños, adolescentes, hombres, mujeres, deportistas, no deportistas. En general, la ingesta media de vitamina D siempre está por debajo de lo recomendado. Claro, aquí estamos hablando de ingesta, nos faltaría la parte de síntesis en la piel. ¿Por qué tenemos ingestas bajas de vitamina D? Porque es una vitamina que está poco distribuida en los alimentos. Ya sabemos que hay vitaminas que prácticamente están en muchísimos alimentos y es difícil tener carencia. En cambio, la vitamina D pues está centrada en pescado azul, en huevos, en algunos tipos de seta, en el aceite en el hígado, como es el reservorio, ya lo hemos visto, pasa por el hígado, el reservorio, y en el aceite de hígado de bacalao, que le daban a nuestros abuelos como suplemento contra el raquitismo, ¿de acuerdo? Pero es verdad que está en pocos alimentos y, por lo tanto, si no incluimos esos alimentos en la dieta, tendremos ingestas bajas. Nosotros participamos en un estudio europeo, el estudio ODIN, que era un estudio precisamente para buscar soluciones dietéticas a la aparente deficiencia de vitamina D en la población general, y hubo unos subestudios donde se intentó ver cuál podría ser el alimento y la forma de enriquecer ese alimento óptima para mejorar esa ingesta de vitamina D. Y de aquellos estudios lo que salió fue que parece que la forma mejor de enriquecer un alimento era
exponer a los rayos ultravioleta los champiñones, que sería un poco lo que encontramos en el supermercado como champiñón portobelo. Los champiñones esos marrones tienen más vitamina D que los blancos porque les han puesto al sol. Y luego, comparando el pan enriquecido con D2 o D3, parece ser que en general, aunque sea un alimento no animal, el D3 funciona mejor, se microencapsula, ¿de acuerdo? Y funciona mejor el D3 que el D2 cuando se trata de este tipo de aproximación. Porque lo que se está intentando es dar soluciones dietéticas a la baja ingesta de vitamina D y no suplementadas. Eso es lo que se está intentando, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con los niveles de vitamina D en sangre? Pues ya os decía que ahí sí se ha llegado a un consenso internacional y por eso es bueno, porque podemos comparar muy bien los datos. En la actualidad todo el mundo usa los mismos cut-off y en principio se llegó a un acuerdo que menos de 30 nanomoles litro es una deficiencia más o menos grave. 50 es lo que se acepta hoy en día como una deficiencia más o menos adecuada, pero la óptima sería los 75 nanomoles litro o 30 nanogramos mililitro, ¿de acuerdo? Ahí tenéis, por ejemplo, uno que he sacado de internet de un instituto que ya veis que no coincide exactamente, pero más o menos va en la misma línea, pero los que he puesto arriba son los que internacionalmente hay un consenso. Me parecía interesante también traer esta reflexión de unos pediatras, eso es lo que os he puesto ahí a la derecha, unos pediatras de Tenerife que publicaron estos en Anales de Pediatría en el año 19, donde dicen que a lo mejor estamos mirando mal los datos. Es decir, miremos donde miremos, hay una deficiencia evidente, ¿no? Voy a pasar un momentito a esto. Esta publicación, que es una revisión sistemática que también hicimos en el contexto del proyecto ODIN, ya veis que en España pues, puede haber un 40% de población adulta con valores menores de 50 nanomoles litro y más o menos en Italia, en Grecia, es decir, en países del Mediterráneo donde hay muchas horas de sol al año hay una deficiencia importante de vitamina D, pero hay estudios a nivel mundial donde es parecido, o sea que incluso en países en donde hay mucho sol pues hay deficiencia de vitamina D. Entonces, lo que vienen a decir estos pediatras es que a lo mejor estamos mirando mal los datos, ¿de acuerdo? Que al medir solo el 25-hidroxi-D estamos dejando fuera la forma activa, que quizás también esa forma activa ya hemos visto que está se expresa en otras células, ¿no? Que no estamos midiendo la proteína transportadora de la vitamina D y que estamos dejando fuera un poco todo los aspectos de los receptores y polimorfismos y sobre todo en las otras células que se expresan, ¿no? Entonces, por no entretenerme mucho en esto, pero me parecía muy importante traerlo aquí porque estamos todos convencidos de que estamos midiendo bien y que hay mucha deficiencia de vitamina D. Pero quizás tenemos que ser también críticos y decir, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, hay que incorporar nuevos parámetros para establecer bien el estatus en vitamina D. Y además, en la mayoría de nuestros estudios no estamos midiendo la paratormona, que es clave. Es cara de medir, etcétera, pero sí que deberíamos ya incorporar, por ejemplo, la paratormona en todos estos datos para poder establecer bien si estamos deficientes o no. Dentro del marco del estudio ODIN, hacíamos esta reflexión, ¿no? Es decir, si realmente queremos llegar a los 50 nanomoles litro, que hemos dicho que sería un poco el consenso, donde más o menos estamos bien, de vitamina D, habría que tomar 26 microgramos de vitamina D al día. Aquí no estaría la parte, ¿no? Sería en total, pero solo si tomáramos por la dieta. Que ya veis que sería casi el doble de lo recomendado ahora, que hemos dicho que es 15, ¿no? Por lo tanto, ahí estamos, hay que aumentar las recomendaciones o es que estamos midiendo mal. Bien. Y esto nos pasa también en el mundo, como decía, es muy parecido, ¿no? En el mundo del deporte. Este es otro estudio hecho además en jugadoras de fútbol femenino, publicado también hace muy poquito, donde más o menos un 33% de las futbolistas analizadas presentaban niveles deficitarios de vitamina D, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis marcado en
en el texto, y la figura de la izquierda, pues vemos ahí la vitamina D abajo, ¿no? Que sería pues el rojo, la distribución donde los biomarcadores están por debajo de lo recomendado, ¿de acuerdo? Y la vitamina D, pues claramente la que peor está. Nosotros también sabemos que hay ese factor piel, ese factor sol que influye en la vitamina D y que lo hace tan complejo. En el proyecto Elena, que ya hicimos hace unos años, pero sigue siendo un trabajo que se puede citar porque será difícil repetirlo, ya sabéis que eran adolescentes sanos de colegios de toda Europa. Aquí no está dividido por sexo, pero aquí tampoco era el objetivo de analizar los datos de vitamina D de esta manera, pero sí hicimos ese análisis y vimos que cuando las muestras se habían tomado en invierno eran más bajas que si se tomaban en primavera o en verano, y había diferencia también en las 10 ciudades donde tomamos los datos. Es decir, que como no se pensó para la vitamina D el estudio, es aleatorio. En la mayoría de las ciudades se tomaron las muestras a lo largo de todo el curso, quitando el verano, ¿no? Porque estaban escolarizados, pero por ejemplo en Heraklion, que es Creta, la capital de Creta, solo se tomaron las muestras en invierno porque el equipo de allí solo tuvo que hacer muy rápido la toma de datos y solo son en invierno, cuando en el resto de las ciudades están tomadas a lo largo del curso. Y veis que sí que hay diferencias de unas ciudades a otras, ¿no? Si son del norte de Europa o del sur de Europa, y por estación. Y eso mismo también lo hemos visto en estos datos nuestros que publicamos hace unos años. Estos son atletas de alto rendimiento de distintos deportes que entrenaban en el CAR de Barcelona, donde también analizamos los datos por en qué momento del año se habían tomado, y vimos claramente que aquellos deportistas que entrenaban al aire libre tenían mejores niveles de vitamina D que los que entrenaban en pabellón o piscina. Por lo tanto, hay un efecto del entrenamiento dentro o fuera sobre la vitamina D. Aquí entraríamos en otro conflicto, que sería el tema del sol y del cáncer de piel, ¿no? Que ya sabemos que es un problema que nos afecta y puede estar afectando a los niveles de vitamina D. Esto simplemente que sepáis que pues hay recomendaciones de la Sociedad Española de Dermatología, y que en realidad para la cantidad de vitamina D que tenemos que sintetizar no hay que tomar mucho tiempo el sol, y además vemos que la exposición para que sea óptima y sinteticemos vitamina D es muy inferior a lo que ya nos podría causar una quemadura de piel. Por lo tanto, no hay problema en tomar ese sol para sintetizar vitamina D sin ponernos en peligro. Y también tener en cuenta que, pues que en verano y en invierno es distinto, depende también de donde uno viva, y que luego estamos siempre hablando también de fototipos. Cuanto más oscura es la piel de uno, más le cuesta sintetizar vitamina D. Bien. Y luego también esta misma sociedad científica pues hace recomendaciones generales y específicas para deportistas, ¿no? De que además de ropa, gorras, gafas, pues hay que tener en cuenta la fotoprotección, o si se hace deporte en alta montaña, en nieve, es decir, que el sol hay que tener cuidado con él por los posibles riesgos que pueda tener. Bien. Nosotros también hemos tenido ocasión de analizar los datos de vitamina D de distintos equipos del Fútbol Club Barcelona, no solo de fútbol, sino de fútbol sala, de hockey, etc. Hay que decir que prácticamente todos son hombres, pero ya vemos que sí que los niveles medios están por encima de los 50 nanomoles litro, es decir, que estarían más o menos adecuados, aunque en este caso, algunos de los equipos que estaban suplementados todo el año, no por ellos eran los que mejor niveles tenían, ¿no? Como puede ser el fútbol segunda división, el hockey, que estaban suplementados todo el año al 100%, algunos jugadores de balonmano y el 27,3% de los jugadores del primer club, ¿no? de fútbol de la primera división. Entonces vemos que va cambiando bastante, también influye en la estación del año donde se toma la muestra, y que no siempre la suplementación hace que sean los que mejor están.
A raíz de estos datos y de otros que se han ido publicando, hay autores, investigadores que dicen que sí habría que subir los niveles óptimos en deportistas. Hay algunas propuestas que son de 100 nanomoles litro. Ahí está el debate, si realmente hace falta subir también los cut-off en el mundo del deporte o sirven los que se han especificado para la población general. Estos son unos datos de nuestro querido amigo Juan Mielgo, que vendrá esta tarde y ya sabéis que también es asociado de nuestro grupo. Este es un estudio que han publicado este año en jugadoras de vóley y de femenino y de básquet. Y aquí no han intervenido, han hecho un seguimiento de ver cómo evoluciona los niveles de vitamina D en función del entrenamiento durante 16 semanas. Podemos ver arriba en la gráfica cómo, de la izquierda, cómo va bajando los niveles medidos de vitamina D de un punto a otro, incluso mejorando la condición física. Y que sí que hay una relación entre algunos marcadores y los niveles de vitamina D. Pero en principio ya veremos que no hay datos claros en relación con el rendimiento. Esto es lo que se ha manejado en relación al rendimiento deportivo, ¿no? Mejora prevención de lesiones, mejora la rehabilitación, mejora de la función neuromuscular, mayor hipertrofia, menor inflamación. Este está claro y es el que se conoce hace tiempo, el menor riesgo de fracturas por estrés y luego también menos problemas respiratorios agudos. Y eso es lo que hace tan complejo estudiar la vitamina D, porque tiene influencia no solo en el hueso, no solo en el músculo, sino en el sistema inmune, en el sistema respiratorio, ya lo hemos visto. Entonces nos llevaría horas hablar de esto y si no, Alejandro ya me iba a regañar. Y yo, entonces, vamos simplemente deciros que como no nos vamos a poder entretener mucho, esta revisión del 2015 de Todt y colaboradores para mí sigue siendo de las mejores, porque estos autores hicieron una revisión muy exhaustiva de todo lo que había publicado en relación a vitamina D. Además, hay estudios en hombres y en mujeres, solo en hombres y solo en mujeres, y además plantean también, ahí lo tenéis, cómo se hipotetiza, ¿no?, sobre el receptor que hay en el músculo y que hay que tener además en cuenta tanto la expresión génica como la forma de actuar no génica, es decir, que tiene, ya hemos visto, distintas formas de actuar, ¿no? Hay receptores en el núcleo de las células, pero hemos visto que también puede tener expresión no génica y vía transportadores mediadores secundarios. Entonces, os he marcado aquí, lo voy a pasar rápido, pero podéis tener acceso a la publicación, como además va diferenciando entre salud del hueso, del músculo, va indicando si ha habido simplemente es un estudio observacional o ha habido suplementación y va indicando, se ha marcado sobre todo los que son de mujeres. Está claro que si tomo suplementación mejoro los niveles de vitamina D en sangre, sí que hay correlación con menos fracturas por estrés, esa relación parece clara. Por ejemplo, en este primero que os he marcado ahí de salud muscular, pues hay una correlación positiva entre los niveles de vitamina D y el salto y algunos test de condición física que nosotros también hemos visto en algunos estudios. Luego estaría aquí también el tema sobre, aquí hay un estudio también sobre suplementación y se ve si mejora también algunos parámetros de algunos test de condición física. En esta área positiva tenéis un poco resumido y no voy a entrar, si queréis hacerle una foto o tenéis ahí la referencia. La idea es ver un poco qué complejo es todo el sistema de la vitamina D, por eso no se puede simplificar y hay que profundizar muchísimo más y que midiendo solo vitamina D realmente probablemente nos estemos quedando cortos. Y algo muy interesante sería esta parte del sistema inmune, donde tanto sobre la inmunidad innata como la adquirida hay relación con la vitamina D. Ahí tenéis en el macrófago el enzima, ¿no?, que son de la familia esa de los CYP, son los enzimas ligados al citocromo P450 y como tanto en las distintas células donde se expresa habría que ver si esa vitamina D es la que se nos está escapando cuando medimos los niveles de 25-hidroxide. Ya estoy acabando. Este D sería en relación al
a las infecciones del aparato respiratorio, donde también parece ser que un buen nivel de vitamina D puede evitar las afecciones que en muchas ocasiones tenemos, sobre todo en el periodo de ventana, lo explica muy bien la profesora Peinado en relación con el hierro, ¿no? Y que también hay un nivel bueno de vitamina D, a lo mejor nos evita esas infecciones respiratorias recurrentes en deportistas. Recordar que tener bajos niveles de vitamina D ha sido factor de riesgo de tener COVID y tener COVID y de hospitalización por COVID y COVID grave. Hay muchísimos datos sobre ello, o sea que está clara la relación entre los niveles de vitamina D y el riesgo de infección. Y ya para terminar, pues esta creo que resume muy bien todo lo que sabemos hoy en día. Esto es una publicación de ahora mismo, pensada para el adolescente deportista, y ya veis que dice que la vitamina D es importante, por supuesto, que tenemos que tener concentraciones óptimas, que probablemente a lo mejor haya que suplementar, sobre todo en deportistas que entrenan en pabellón, vamos, o indoor, en piscina, etcétera, pero que hace falta mucho más conocimiento, porque yo creo que se nos está escapando en esa complejidad que tiene la fisiología de la vitamina D, probablemente se nos están escapando algunos parámetros y datos importantes para poder hacer un buen diagnóstico de la vitamina D y cómo medir bien, aunque el 25-hidroxi sí incluye también lo que es sintetizado en piel junto con los alimentos, pero yo creo que algo se nos está escapando. Y que luego hay una relación entre el rendimiento, pero no parece que la suplementación con vitamina D de entrada mejore la fuerza, sino que hay que tener buenos niveles para rendir, claro, pero luego si los tengo bien, si los aumento, eso es donde todavía nos falta investigación. Entonces, a día de hoy, esto es lo que sabemos, que es la vitamina D, la deficiencia es prevalente en todos los grupos, que sí que hay factores de riesgo identificados, como el color de la piel, la edad, ser mujer, es uno de ellos, la latitud, cuando se mide, dónde entreno, las ingestas recomendadas, a lo mejor hay que aumentarlas. Está claro que hay un temor frente al melanoma y eso está ahí. Que la vitamina D puede tener un papel regulador de la regeneración del músculo, del metabolismo proteico, sí que tiene un rol en la síntesis del estradiol y reduce también el tiempo de recuperación, que las dosis altas pueden tener efectos negativos, ya sabemos que pueden aumentar los niveles de calcio en sangre y tener repercusiones negativas sobre la salud, que se está tratando de dar soluciones dietéticas a la deficiencia. Y ya invitaros también, para terminar, ya sabéis que desde la Sociedad Española de Nutrición, que también hemos apoyado este congreso, tenemos el grupo de trabajo de nutrición y deporte, pues organizamos en junio el congreso, animaros a participar, tenemos tanto jóvenes investigadores como el congreso general. Me encantaría veros a todos ahí y seguir todos juntos potenciando la nutrición deportiva. Muchas gracias.